¿Y ahora? Y ahora vamos a hablar de un tema que fue noticia durante esta semana, algo que ya es reconocido oficialmente en Alemania y tiene que ver con aquellos que no nacen ni definitivamente hombres ni definitivamente mujeres. No sé si está bien utilizadas las palabras. Para eso hemos traído a él que nos va a contar todo. Sí, el licenciado Patricio Gómez Dileva, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Él es psicólogo, sexólogo. ¿Está bien dicho así? Puede ser no desde el inicio nacer genéticamente en forma definitiva hombre-mujer. Bueno, como lo planteás, ya nos permite empezar a pensar en el tema, ¿no? Porque en realidad, ser hombre y ser mujer, pensamos que es una construcción. Sí. ¿No? Nadie nace hombre o mujer. Lo que sí uno nace con un genital, que podemos pensar que ese genital sería masculino o femenino, si hacemos una analogía entre una cosa y la otra. Sí. Ahora, los primeros teóricos que empezaron a hablar del género y de la sexualidad, cuando lo diferenciaron, ellos lo plantean de esta manera: el sexo lo que pasa de la cintura para abajo y el género lo que pasa de la cintura para arriba. Lo que observamos es que la construcción del género a veces es independiente de la sexualidad genital. Claro. Eso es lo que sucede, por eso, bueno, en el caso de que nacen niños donde no se les puede atribuir un género, porque en el caso de los hermafroditas, que es un hermafrodita, digamos, puro, en el cual aparecen visualmente los dos genitales, Sí. bueno, en ese caso habría que decidir los médicos o los padres por qué género optar. Y en ese caso se espera la construcción del género, digamos, Lo que sucede individualmente, porque ¿quién puede arrogarse en el caso de un chico que ¿cómo nace lo con dos decidís? genitales? Pero salvo en Alemania, que tienen esta ley, en el resto del mundo, entre los médicos y los padres tienen que optar, por lo menos legalmente y en el documento, por uno u otro. Es tremendo, ¿no? Digo, Sí, ¿cuánto es muy en difícil. una persona la marcás para decirle? O sea, ¿cómo es? Bueno. Antes de un tiempo tienen que optar. Bueno, y no solo eso, porque también hay situaciones en las cuales se hace una intervención quirúrgica donde se anula amputa la otra, una claro. parte y se deja la otra. Y eso es una decisión que en muchos casos la toman los padres y los médicos. Y los médicos lo toman en función de ciertos parámetros, ¿no? Miden una zona, miden la otra y en función Tiene de eso más toman una de hombre decisión. o más de mujer según... Claro. El tema es que las asociaciones, que en general se arman con personas que pasaron por esta situación y se agrupan, lo que plantean es que hay que esperar antes de la intervención que la persona tenga la posibilidad de decidir. Tampoco es simple, ¿no? Para ¿A qué para edad un padre. podés establecer que puede discernir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer? ¿A los 10? No. a No, los 20. no, sí, y pasada la adolescencia o en la Claro, ¿y adolescencia. hasta los 20 está con eso? En el, ¿Con ese problema? ¿No es un problema para esa persona desde lo psicológico? Sí, pero también es un problema y mucho mayor, por lo menos lo plantean las personas que atravesaron esta experiencia, tener que de alguna manera alguien que elija otro por él. decida por ellos, ¿no? Porque después eso puede no coincidir con lo que ellos hubiesen querido. Obviamente que es algo dificultoso, pero es lo que a esa persona de alguna manera le tocó atravesar y es uno mejor no que tiene lo como elija él. derecho a ir por encima del deseo de esta persona, ¿no? Acá en Argentina hay un tiempo para que esa decisión se tome. Digo, ¿cuándo lo tienen que decidir? ¿En qué lapso los padres con los médicos? Desde que la persona nace. No, en realidad en esto hay un vacío legal Ah. en nuestro país. Entonces se decide arbitrariamente entre los médicos y los padres. Cada vez hay más conciencia de este tema. Entonces en muchos casos los padres deciden que se espere, pero en el documento ahí sí hay que tomar una decisión. Porque no tenemos... ¿Y qué pones? ¿Hombre o mujer? ¿Elegís? ¿El padre elige? Elige el padre, sí. Elige el padre porque eligen los padres y se pone eso. ¿Hay alguna estadística hoy que diga se da más o menos cada tantos casos? No es muy común, de todas formas, o cada vez es más común. No, es poco común. La verdad que las estadísticas son... No tengo Mínimas los datos, son. pero hay poca estadística y los casos son muy pocos. Lo que se observan son casos de personas, en general lo más habitual, personas en las cuales su sexo orgánico no coincide con su género, ¿no? Con la construcción de su identidad sexual, que no tienen estos problemas Claro, orgánicos genitales. de que aparezcan tejido masculino y femenino, de alguna manera. Hablar de tejido masculino y femenino ya es una contradicción, ¿no? Claro. Porque en realidad el tejido no es ni masculino ni femenino. Es tejido. Es tejido, Claro. pero uno tiende a hacer esta analogía entre el sexo en función del órgano sexual, ¿no? Sí. En ese caso, no sé si decirlo error, porque puede sonar... El problema es genético, es de la combinación genética, aquellos que nacen con dos sexos genitales, ¿no? Estamos hablando. O
Sí, después es una elección. Sí, pero no necesariamente... Una cosa es la elección sexual, otra cosa es el sexo que... Bueno, porque también es otra cosa interesante esto, porque no necesariamente tiene que ver con un tema genital. Podemos pensar que hay un sexo genital que tiene que ver con un sexo cromosómico, XX o XY. Sí. Después está el morfológico que tiene que ver con el órgano sexual y no necesariamente tiene una correlación con el cromosómico. Entonces, ¿a partir de qué definimos la sexualidad de una persona? ¿A partir de sus cromosomas? ¿A partir del pene de la vagina? ¿O a partir de cómo se viste? ¿O a partir de lo que de cómo la persona se define? Y hoy creo que hay mucho más consenso en cómo la persona que se define, digo, con esta elección y con este sentir. Bueno, ¿no? yo creo que estamos yendo hacia ese lugar, ¿no? Porque nosotros, si bien no tenemos la ley que ahora tienen en Alemania, que para los alemanes que trabajan en este tema tampoco les alcanza, porque ellos plantean que sirve para ciertos casos en los cuales en el momento de nacer hay que decidir, pero no para otros casos más avanzados, digamos, ¿no? Cuando la persona, como nosotros tenemos, por ejemplo, la ley de identidad sexual, donde la persona puede modificar su documento para que coincida con lo que siente, ¿no? Sí, claro. Y también puede hacerse una operación de reasignación sexual. Pero en ese caso es cromosómico, digo, porque no determinamos. En ese caso es cromosómico, los que nacen con dos sexos. No, no siempre. No siempre. Cromosómicamente podemos pensar que es hombre o mujer y eso no reflejarse anatómicamente. Está bien que se diga masculino o femenino y en este caso se dice en Alemania, la palabra en alemán es indeterminado, básicamente es la bueno, traducción. el tema es que el concepto de género es un concepto dicotómico, ¿no? Nosotros tenemos dos categorías, hombre o mujer. Y hay personas que quedan fuera. Y no solo es en estos casos en los cuales morfológicamente hay una diferencia, sino personas que pueden no sentirse hombre o no sentirse mujer, o tal vez pueden no sentirse ninguna de las dos cosas. Y cuando hablamos, muchas veces, hace tiempo ya que a la transexualidad, al transgénero, se lo planteó como un tercer género. Pero no todas las personas transexuales plantean la necesidad de un tercer género, sino que entran en esta lógica binaria o dicotómica de querer estar en uno o en otro de estos dos lugares, como si fuesen las únicas dos posibilidades. Para la mayoría de nosotros, por nuestras creencias, por las formas que nos criaron y por la cultura en la que vivimos, estamos acostumbrados a pensarlo de esta forma, pero empiezan a aparecer otras posibilidades, masculino, femenino y en este caso indeterminado, hasta que se defina por una de estas dos posibilidades o tal vez en algún momento tengamos otra posibilidad. Una persona que no quiera estar enmarcada en ninguna de estas categorías. Porque sabemos que hoy ser hombre incluye ciertos roles, ciertas funciones, ciertas características y ser mujer otras. Entonces, tal vez hay una mujer que no le interesa estar en ese lugar. Entonces, el lugar de ser mujer se puede ir modificando y ser hombre también. Esto se fue transformando, por tu experiencia, por más que no sea tu especialidad desde la parte científica, ¿se fue transformando con el tiempo o esto existe hace años y siempre se fue tapando y recién ahora se empieza a dejar ver? Existió desde siempre, pero el concepto de género es un concepto nuevo, que surge a mediados del siglo XX, donde se empieza a teorizar sobre esto y son las feministas, y es muy actual, ¿no? En los años 70, las que empiezan a trabajar en las teorías de la identidad de género, justamente para explicar la relación de poder que se esconde detrás de esta forma de pensar la realidad, ¿no? Porque es una forma de pensar la realidad y de pensar el ser hombre y ser mujer, y donde está muy atravesado por estructuras de poder, ¿no? Donde generalmente los hombres fuimos los que armamos, y las mujeres acompañaron, una forma de pensar lo que es ser hombre y ser mujer. Porque, viste, o sea, me explico en lo que te digo, recién se va sabiendo más o se liberan más cuestiones ahora, pero quizás es de siempre y no es una cuestión de modernidad, sino que simplemente ahora se dice y antes no. Es que es así ya, pero habla ya en épocas muy antiguas el hermafroditismo existió, ¿no? Y hay esculturas y hay dibujos que dan cuenta de esto. Pero en cada cultura se vivió de una manera diferente. Cuando se empezó a hablar del género y de la sexualidad era para explicar, primero asociado con la sexualidad, entonces se explicaba el travestismo, la transexualidad y la homosexualidad, se lo ubicaba como en este lugar que no encajaba. Bueno, y ahora ya podemos, se avanzó, y hoy podemos estar como convencidos de que el género es algo que se construye. Lo que ocurre en Alemania, esto de poder anotar a alguien como un indeterminado, ¿es una evolución positiva, consideras vos? ¿Se puede llegar a venir para
este lado del mundo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, es más, creo que estamos bastante cerca. Nosotros tenemos la ley de identidad de género que no incluye esta situación, pero que probablemente en un tiempo se trabaje para que esta situación esté incluida también. Porque realmente es una situación violenta porque atenta contra los derechos del niño, ¿no? Claro. De en un momento poder elegir. Uno está en estos casos en los cuales uno no lo puede determinar orgánicamente. ¿Desde dónde lo determina? Y la única persona que puede decirlo es ella misma. Y cuando tiene una edad suficiente, ¿no? Después que vivió y que sabe que quiere, si no. Claro, porque hoy una persona que cuando nace, porque tiene vagina o porque tiene pene, le ponen varón o mujer, más adelante, cuando sea mayor, va a poder decidir si realmente se queda con ese género o no. Hoy tenemos esa posibilidad. Claro. Pero el problema, básicamente, más allá del documento, que es importante, es cómo los padres van a criar a ese chico. Claro. Porque si lo criamos como varón, probablemente sea un varón, y si lo criamos como mujer, probablemente sea mujer o se rebele contra eso. Pero entonces, en estos casos, lo que se busca es poner nombres que se puedan aplicar tanto para hombre como para mujer, como por ejemplo René, y empezar, bueno, hay casos, también hace poco, últimamente salen en los medios, también casos de padres que empiezan a criar a sus hijos intentándoles, ¿no?, asignar un género, ¿no? Entonces los crían de una forma que podríamos pensar ambigua, pero tal vez no es ambigua, sino es más abierta. Lo que más se observa, por ejemplo, es esto de que ya no se usa tanto vestir a la nena de rosa y al nene de celeste. Entonces es, en un punto, un avance en relación a esto, ¿no? Empezar, o a la nena la muñeca, al nene el autito, a la nena el maquillaje, bueno, esto y al nene el arma. Inclusive se los trabaja bastante. Los colores no son de neno de varón, sino son de quien los usa. No sé, los chicos un día tienen que llevar muñecos para trabajar la paternidad y las nenas pues jugar con autos y nadie las va a ver como, qué horror, o se disfrazan de superhéroes. ¿Qué estás haciendo? Me parece que en esas pequeñas cosas son las que uno puede ir aplicando para criar a su hijo con mayor libertad. Esto ratifica que la sexualidad es una elección que no tiene que ver con lo cultural, porque vos dijiste recién antes algo de que si lo crían como varón, probablemente sea varón, si lo crían como nena, probablemente sea nena, o se rebele contra eso, dijiste. Sí. La sexualidad se elige y no tiene que ver con pautas culturales. No tiene que ver con pautas culturales. Tiene mucho que ver con la cultura y se elige hasta cierto punto, porque es algo que en realidad se siente, no se elige. La persona que se siente hombre, se siente mujer, lo siente, no eligió. Bueno, de hecho, por como eso cada uno de nosotros, ¿no? Claro, de hecho, si vos criás a una persona como un varón y quiere ser mujer, en un momento se va a revelar para ser mujer. Pero digo, en ese caso, las pautas culturales bueno, pero las pautas no valen vos lo llevaste de elegir. tus pautas lo que pasa a ser hombre y se transformó. Lo que pasa es que no es ninguna de esas variables independiente de las demás, ¿no? Somos, parte lo traemos genéticamente probablemente, parte tenga que ver con la cultura, parte tenga que ver con nuestra historia. Entonces acá, y no tiene que ver directamente con esto, pero muchas veces se habla, por ejemplo, de la homosexualidad, ¿no? Si se elige o no se elige, o si tiene que ver con algo genético, o si tiene que ver con la crianza, o si tiene que ver con una elección. Bueno, es un poco de cada uno. Está multideterminado por un conjunto de variables. Bueno, en el caso del género, la construcción del género es lo mismo. Es lo mismo, pero el género tiene un ingrediente social muy fuerte, ¿no? Entonces, dentro de estos dos géneros, dentro de estas dos posibilidades, es la cultura la que determina qué es ser hombre y qué es ser mujer. Y después uno encajará o no encajará, pero hoy vemos que hay más flexibilidad, entonces ser hombre, ser mujer ahora no es lo mismo que hace 30 años. Claro. Entonces se va modificando y cada vez podemos pensar que los hombres somos más mujeres y las mujeres más hombres en este sentido. Y en eso me parece que hay más flexibilidad, más libertad, y enriquece el tejido social la diferencia. Claro. En ese sentido me parece que es positivo. Claro. Patricio, gracias. Patricio. No, gracias a ustedes. Impecable. Bien clarito quedó. Bueno, gracias.